Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 154, que se titula Los últimos días en Capernaum. Comenzamos. En la memorable noche del sábado del 30 de abril, mientras Jesús decía palabras de consuelo y valor a sus deprimidos y perplejos discípulos, se celebraba un concilio entre Herodes y un grupo de comisionados del Sanedrín de Jerusalén. Instaron a Herodes que arrestara a Jesús por incitar a la plebe a una rebelión. Herodes se negó a tomar acción con él como un delincuente político. Sus informantes ya le habían comentado que la multitud quería coronarlo, pero él se negó. La esposa de uno de sus oficiales también le había informado que Jesús no se proponía meterse en los asuntos de gobierno terrestre, tan solo establecer la hermandad espiritual que él llamaba el reino de los cielos. Herodes era uno de esos judíos apóstatas que, aunque a nada creía, a todo temía. Llevaba cargo de conciencia por la muerte de Juan y no quería enmarañarse ahora con Jesús. Supo de casos de sanidad y lo consideraba un profeta o un fanático religioso. Y así quedaron estos asuntos por una semana, la cual aprovechó Jesús para preparar a sus seguidores antes de la dispersión. Sección número 1. Una semana de asesoría. Habían unos 100 discípulos con Jesús en la casa de Zebedeo. Eran los ya probados y de confianza, con suficiente fuerza moral para enfrentarse valerosamente a la oposición de los fariseos y declarar abiertamente su adhesión a Jesús. El viernes de esa semana, los dirigentes de la sinagoga de Capernaum cerraron sus puertas a Jesús y sus seguidores. Jairo presentó su renuncia. Jesús le dirigió la palabra a menos de 150 personas allí junto al mar. Desde allí en adelante hubo un aumento constante, lento, pero más saludable y sólido de sentimientos favorables. Se iba formando un nuevo grupo de seguidores, construidos sobre los cimientos más sólidos de fe espiritual y verdadera experiencia religiosa. De este momento en adelante se proclamó abiertamente el Evangelio del Reino en su alcance más amplio y en sus vastas implicaciones espirituales. Sección número 2. Una semana de descanso. El domingo 8 de mayo del año 29 después de Jesucristo, en Jerusalén, el Sanedrín aprobó un decreto que cerraba todas las sinagogas de Palestina a Jesús y sus seguidores. Solo las sinagogas de Jerusalén se habían sometido a la autoridad del Sanedrín. Pero ahora esta sumaria acción del Sanedrín motivó la renuncia de 5 de sus miembros. En el corto espacio de 2 semanas, todas las sinagogas se plegaron a este manifiesto del Sanedrín, menos la sinagoga de Hebrón, que no lo hizo por simpatía a Jesús, sino por mantener su autonomía. Ese mismo día Jesús decretó una semana de vacaciones para que sus seguidores disfrutaran un tiempo con su familia y oraran por la expansión del reino. En esta semana de descanso Jesús visitó muchas familias y salió a pescar varias veces con David Zebedeo, quien puso unos hombres de centinela a cuidar a Jesús. Natanael y Santiago Zebedeo enfermaron del estómago gravemente, y durante la tercera noche Jesús mandó a Salomé a que descansara y él se quedó con los enfermos. Jesús no hizo nada por sanarlos. Ni una sola vez Jesús hizo ministraciones especiales, ni a su familia terrestre, ni a sus seguidores. Es necesario enfrentar las dificultades del universo y aprender a salvar los obstáculos planetarios como parte del entrenamiento por medio de la experiencia provista para el crecimiento y desarrollo y el perfeccionamiento progresivo del alma evolutiva. Las situaciones problemáticas, cuando se combinan con los estímulos del esfuerzo, conspiran para producir actividades en la mente, el alma y el espíritu, que luego contribuye poderosamente al logro de objetivos valiosos de progresión mortal y al alcance de niveles más altos de destino espiritual. Sección número 3. La segunda reunión en Tiberias. Los líderes judíos intentaron nuevamente convencer a Herodes de arrestar a Jesús, esta vez por infracciones religiosas.
Herodes lo aprobó solamente si el gobernador romano de Judea estuviera de acuerdo en llevarlo a Jerusalén y ser juzgado ante el Sanedrín, acusado de burlarse de las leyes sagradas de la nación judía. Y así Herodes firmó el decreto para que Jesús fuera llevado por la fuerza a Jerusalén y someterlo a juicio. Sección número 4. El sábado por la noche en Capernaum. Ese mismo sábado en la noche se reunió en la sinagoga de Capernaum un grupo de 50 ciudadanos sobresalientes para discutir el candente tema sobre Jesús. Aparte de unas pocas personas que se inclinaban a creer que Jesús tal vez fuera el Mesías, o al menos un varón santo o un profeta, la asamblea estaba dividida. Unos pensaban que era un fanático religioso iluso, otros que era un agitador peligroso, otro que era un aliado del príncipe de los diablos, y otros que estaba mentalmente desequilibrado. Sostenían que sus enseñanzas no eran prácticas y habría una desintegración total si todo el mundo siguiera sus enseñanzas. Aún las edades más esclarecidas sostienen que no se podría haber construido la civilización moderna sobre las enseñanzas de Jesús. Pero realmente este mundo no ha intentado nunca llevar a cabo seriamente en gran escala las enseñanzas de Jesús, a pesar de los muchos intentos semi-entusiastas por seguir la doctrina del así llamado cristianismo. Sección número 5. El memorable domingo por la mañana. Este domingo al amanecer llegó un mensajero de David con la noticia que Herodes había autorizado el arresto de Jesús. David despertó a sus mensajeros y convocó un concilio de emergencia. La cuñada de Judá, el hermano de Jesús, fue a decirle a la familia de Jesús lo que pasaba, y estos, al enterarse, se dirigieron al lugar de reunión. Jesús impartió instrucciones de despedida a sus discípulos que pronto serían dispersados por Capernaum. Los instó a buscar la guía divina y a llevar a cabo la obra del reino sin temer a las consecuencias. Seleccionó 12 evangelistas para que lo acompañaran y ordenó a los 12 que permanecieran con él. Jesús aprobó que David Zebedeo siguiera su ministerio de mensajería. Y David le dijo a Jesús: Maestro, sal y haz tu obra. No te dejes atrapar por los fanáticos y no dudes que los mensajeros están siempre a tu alcance. Y así Jesús dio comienzo a su discurso de despedida. Sección número 6. Llega la familia de Jesús. La familia de Jesús, al enterarse de lo ocurrido por la cuñada de Judá, se apresuraron al lugar. Ruth creía de todo corazón en la divinidad de Jesús. Judas, Santiago y José, sus hermanos, todavía mantenían fe en el llamado de Jesús, pero habían permitido que el orgullo interfiriera en sus verdades en sus verdaderas inclinaciones espirituales. María, por otro lado, se debatía entre el amor materno y el orgullo familiar, y había sido persuadida por los líderes religiosos para que hiciera algo por detener a Jesús de su locura, que iba camino a deshonrar a toda la familia. Ella dijo que su hijo la escucharía. Ruth dijo que le diría a Jesús que ella piensa que es un hombre de Dios y que esté dispuesto a morir antes que permitir que los malvados fariseos pongan fin a su predicación. José prometió vigilar a Ruth para que no interviniera. Cuando llegaron no les fue posible entrar de tanta gente, pero Pedro, que los vio instalarse por la terraza de atrás, le dijo a Jesús interrumpiendo el discurso: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. A ninguno de su familia se le había ocurrido cuán importante era el mensaje de Jesús a sus discípulos, que los estaba despidiendo y exhortándoles antes de que vinieran a arrestarlo. Fue este otro de esos casos en los que su familia terrestre no podía comprender que se estaba ocupando de los asuntos de su padre. Y Jesús dijo: Decid a mi madre y hermanos que no teman por mí, que el Padre que me envió no me abandonará, y que su familia no sufrirá daño alguno. Pero ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y abriendo los brazos dijo: El que haga la voluntad de mi Padre, ese es mi madre y mi hermano y mi hermana. María se desmayó en los brazos de Judá. Jesús quiso ir a conferenciar con ellos, pero en ese momento llegó un mensajero con la noticia de que venían por Jesús. Jesús permaneció callado mientras su madre se recuperaba, y una mujer de la sala dijo: Bendito el vientre que te dio a luz y benditos los
pechos que te amamantaron. Y Jesús dijo, no, más bien bendito aquel que escucha la palabra de Dios y se atreve a obedecerla. Jesús comprendía plenamente cuán difícil era para los hombres romper con su pasado. Sabía cómo un predicador con su elocuencia se gana a los seres humanos, pero también sabía cuánto más difícil es persuadir a los hombres a que deshereden el pasado. Es por siempre verdad que todos los mal comprendidos hallan en Jesús un amigo comprensivo. Jesús no abandonó a su familia terrenal, fueron ellos los que lo abandonaron a él. Después de su muerte y resurrección, Santiago se relacionó con el primitivo movimiento cristiano y sufrió inconmensurablemente por no haber podido disfrutar esta asociación anterior con Jesús y sus discípulos. En la mente de Jesús estuvo la intención de ver a su familia antes de irse. No quiso interrumpir su discurso y que el encuentro familiar se transformara en un espectáculo público. Y al presentarse una gran conmoción y pensar que ya venían a prenderle, salieron por la puerta delantera hacia las barcas y huyeron Jesús y sus discípulos. Pero Jesús le dijo a David Zebedeo antes de partir, dile a mi familia que le agradezco su venida y que tenía la intención de despedirme de ellos, que busquen conocimiento y la voluntad de Dios para obtener gracia y coraje y hacer su voluntad. Sección número 7. La apresurada huida. Jesús embarcó con sus 12 apóstoles y sus 12 evangelistas, huyendo apresuradamente de los oficiales del Sanedrín, quienes al llegar se negaban a creer que se les había escapado. Ya ellos estaban viajando hacia el norte por Betanía, y los fariseos pasaron una semana buscándolo por las cercanías de Capernaum. La familia de Jesús regresó a casa y estaban confundidos. No pudieron tranquilizarse hasta que el jueves por la tarde, cuando volvió Ruth de casa de Zebedeo y les dijo que habían oído de David que su padre hermano estaba a salvo y con buena salud, camino a la costa de Fenicia. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.